Hoy nos metemos de lleno en una de esas obras que, bueno, que de verdad marcan una época. Exhalation, Stories, la colección de relatos de Ted Chiang publicada en 2019. Ted Chiang. Palabras mayores. Totalmente. Cualquiera que se interese un poco por la ciencia ficción contemporánea lo conoce, sobre todo por ser el autor del relato que inspiró la película La Llegada, o Arrival. Claro, la historia de tu vida. Exacto. Pero lo que pasó con Exhalation fue distinto. Fue un fenómeno en sí mismo. Nuestra misión de hoy, basándonos en el material que hemos recopilado, es intentar responder a una pregunta que sigue en el aire. A ver, dispara. ¿Cómo es posible que una colección de relatos, de un género que a menudo se considera de nicho, consiguiera un consenso tan brutalmente positivo? Uf, Es que llegó a estar en boca de todo el mundo, desde Barack Obama hasta el New York Times. ¿Qué tiene de especial? es que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No es solo que el libro sea bueno, que lo es, y mucho. Es que rompió barreras. Exacto. Hoy no vamos a hacer una simple reseña. Vamos a intentar desentrañar el mecanismo, el porqué de que estas historias funcionen tan bien. El motor que tienen dentro. Justo. Vamos a analizar cómo coge los grandes temas de la ciencia ficción y los convierte en herramientas para explorar dilemas filosóficos muy, muy íntimos. Y por qué esa fórmula conectó de una manera tan universal. Queremos entender no solo qué cuenta Chiang, sino por qué nos importa tanto lo que cuenta. Pues venga, empecemos por lo básico, porque la propia estructura del libro ya es curiosa. Es su segunda colección publicada por Alfred A. Knopf y contiene 9 relatos. 9, sí. Pero aquí viene el primer dato interesante, y es que no eran todos nuevos. 7 de los 9 ya se habían publicado en diferentes revistas a lo largo de la década anterior. Exacto. ¿Y eso podría parecer un simple recopilatorio? ¿No? Cualquiera diría, vale, un refrito. Pero la percepción fue la de un acontecimiento literario. Totalmente. ¿Por qué? Pues yo creo que la clave está en dos cosas. Primero, que reunía por fin en un solo volumen una década de trabajo de un autor que publica muy poco, casi con cuentagotas. Es verdad, es muy poco prolífico. Poquísimo. Cada relato suyo es un evento en sí mismo. Y segundo, que incluía 2 historias inéditas, Ómphalos y Anxieties, the Dizziness of Freedom. Que funcionaban como el gran atractivo para los que ya le seguíamos, claro. Fue una jugada maestra, en mi opinión. Por un lado, consolidaba su legado reciente y por otro, ofrecía algo completamente nuevo. Un 2x1 perfecto. Entendido. Pero entonces, si 7 de los 9 relatos ya se conocían, ¿por qué se percibió como un evento literario tan cohesionado y novedoso? ¿No corría el riesgo de ser visto simplemente como un recopilatorio con un par de extras? Es una pregunta muy pertinente. Y creo que la respuesta está en que, al leerlos juntos, te das cuenta de que, aunque fueron escritos en momentos diferentes, todos giran obsesivamente alrededor de un núcleo de preguntas muy concretas. Hay un hilo conductor. Potentísimo. No parece una colección de relatos sueltos, parece un álbum conceptual. Cada relato es una faceta del mismo diamante. Vale, pues vamos a tirar de ese hilo. Porque aquí es donde está la chicha del asunto. La fuente nos da una lista de los grandes temas. El lugar de la humanidad en el universo, la bioética, la realidad virtual, los viajes en el tiempo. Los clásicos del género, vamos. Sí, pero la joya de la corona, el debate que parece impregnarlo todo, es la tensión entre el libre albedrío y el determinismo. Totalmente. Pero lo brillante de Chiang no es que hable de estos temas, que lo han hecho miles de autores. Es cómo lo hace. El enfoque. El enfoque. No son ensayos filosóficos disfrazados de cuento. Coge un concepto de ciencia ficción y lo convierte en un escenario tangible para que vivamos el dilema en primera persona. Ponme un ejemplo. Pues mira, El mercader y la puerta del alquimista. Explora los viajes en el tiempo, sí, pero no para cambiar la historia a lo grande. No va de matar a Hitler. Claro, no es Regreso al futuro. Para nada. Va de explorar si podemos reconciliarnos con nuestros errores pasados, sabiendo que no podemos cambiarlos. La tecnología, la puerta que viaja en el tiempo, es la excusa para hablar de la aceptación y del perdón. O sea que, en lugar de un debate abstracto sobre si somos libres o estamos predestinados, te pone en una situación, en una habitación con un personaje que tiene una puerta que le permite hablar con su yo del pasado o del futuro. Exacto. Y de repente el dilema filosófico tiene consecuencias reales y sobre todo emocionales. Precisamente. Imagina un dispositivo que te permite ver toda tu vida de principio a fin. Sabes lo que va a pasar.
La historia no va sobre la máquina, va sobre la parálisis que te provoca saber que tus decisiones, en teoría, ya están tomadas. O todo lo contrario. O, por el contrario, sobre la rebelión casi suicida de intentar cambiar ese destino a toda costa. Usa la tecnología para hacer tangible un vértigo puramente existencial. Convierte la filosofía en un thriller emocional. Y ese vértigo se ve también en cómo trata la inteligencia artificial, ¿no? Porque no son los típicos robots que se rebelan y nos quieren dominar. Para nada. Eso sería demasiado simple para él. En el ciclo de vida de los objetos de software, por ejemplo, el tema es, bueno, es casi la paternidad. ¿La paternidad? Sí, sí. Es que ese relato es una maravilla para entender su método. Plantea la existencia de unas mascotas digitales, los digientes, que tienen una inteligencia artificial que evoluciona con el tiempo. Empiezan como cachorros y van aprendiendo. Justo. Empiezan siendo como tamagotchis súper avanzados y van aprendiendo y desarrollando una personalidad única. Y la pregunta que lanza Chiang es brutal. A ver. Si crías a una de estas criaturas durante años, si inviertes tiempo, afecto, dinero y recursos en ella, ¿qué responsabilidad tienes hacia ella? Claro. Es tu propiedad, un software que puedes apagar cuando te aburras o cuando salga una versión nueva. ¿O es, en cierto modo, tu hijo? Claro, ahí dejas de hablar de código y empiezas a hablar de ética, de apego, de abandono. Y de repente, el debate sobre la inteligencia artificial ya no va de si las máquinas dominarán el mundo. Va de si el amor o la responsabilidad dependen del sustrato. ¿Amamos a un ser por su biología o por la historia que compartimos con él? Es una exploración de nuestra propia humanidad a través de lo no humano. Exacto. Recuerdo perfectamente la sensación al terminar ese relato. Te deja con un silencio, una especie de asombro melancólico. Pocos autores consiguen eso. Y la calidad de estos experimentos mentales, como los llamas, se puede medir de forma muy objetiva. Si miramos la lista de premios que acumulan los relatos por separado, es que es una locura. Es una auténtica barbaridad. El Mercader y la Puerta del Alquimista ganó el Nébula, el Hugo y el Seún. Para quien no los conozca, esto es como si una misma película se lleva el Oscar, el Goya y el BAFTA. Sí, sí, es ese nivel. Ganar uno es un hito. Ganar los tres con un solo cuento es, vamos, algo que pasa muy, muy de vez en cuando. Y no es un caso aislado. El relato que da título al libro, Exhalación, se llevó el premio de la Asociación Británica de Ciencia Ficción, el Locus y otro Hugo. Y el ciclo de vida de los objetos de software del que acabamos de hablar, otro Hugo y otro Locus. Lo que esto demuestra es que no estamos ante una colección con un par de hits y mucho relleno. Para nada. Cada pieza es una obra de orfebrería. Es una colección de números uno. Happiness of Freedom fueron directamente finalistas a esos mismos premios. Es que es alucinante. O sea que el nivel no había bajado ni un milímetro. Mantenía el listón por las nubes. 0. Mantenía el nivel, sí. Y eso nos lleva directamente a la recepción. Con esos mimbres, era de esperar que la crítica especializada lo recibiera bien. Pero lo que ocurrió fue algo a otro nivel. Fue un tsunami. Sí, porque no se quedó en las revistas de género. De repente tenías a gente como la mítica novelista Joyce Carol Oates. Una leyenda viva de la literatura americana. Exacto. Escribiendo sobre el libro en The New Yorker. Y dijo algo que me parece que da en el clavo. Que de la tecnología de Chiang fluye una intrincada ética. Intrincada ética. Me encanta ese concepto. Y añade que sus historias persisten en la memoria como pueden hacerlo los acertijos, provocando, atormentando, iluminando, emocionando. Esa cita de Oates es fundamental. Fíjate que no se centra en la originalidad de la trama, sino en el efecto, en el pozo que deja. En la sensación. Justo. Cuando habla de ética intrincada, se refiere a lo que comentábamos con las mascotas digitales. No hay una moralina de la tecnología es buena o mala. Hay un laberinto de grises que te obliga a pensar. Y lo de persistir en la memoria es clave. Es la clave. No son cuentos de usar y tirar, son de los que se te quedan dentro, dándoles vueltas, días después de haberlos leído. Te dejan rumiando. Totalmente. A mí eso me parece el motivo por el que trascendió el nicho. No te exige entender de naves espaciales, sino de emociones humanas universales. Claro. Y esa idea la refuerza la reseña de Kirkus Reviews, que fue cortita y al pie, pero... tela. ¿Qué decía? Historias especulativas visionarias que cambiarán la forma en que los lectores se ven a sí mismos y al mundo que les rodea. Ahí es nada. Es que es la mayor ambición a la que puede aspirar la literatura, ¿no? No solo entretener, sino transformar.
Cambiar tu perspectiva. Claro. Y creo que la crítica detectó que Chiang usa la especulación para fines casi existenciales. La pregunta que subyace en sus relatos no es ¿qué pasaría si existiera esta tecnología? No. La pregunta es ¿quién sería yo? ¿En qué me convertiría si tuviera que vivir en un mundo con esta tecnología? Te obliga a una introspección muy potente. Y luego está la crítica de Constance Grady en Vox, que le dio 4 de 5 puntos y dijo algo que me encantó, que es un brillante ejemplo de la ciencia ficción en su máxima expresión. Porque se toma muy en serio tanto la ciencia como el humanismo. No sacrifica una por la otra. Sí, aunque yo diría que va un paso más allá. No es solo que no la sacrifique, es que para él son la misma cosa. ¿Cómo que la misma cosa? Demuestra que la exploración científica más rigurosa nace siempre de una pregunta profundamente humana: el miedo a la muerte, el deseo de conectar, la curiosidad por nuestros orígenes. Ah, vale, entiendo por dónde vas. Sus historias son como máquinas perfectas y brillantes, pero cuando miras dentro, el motor que las mueve es siempre el corazón humano. Son artefactos de emoción. Hay un último detalle de las reseñas que me parece muy revelador. Adam Morgan en The AV Club se moja bastante. ¿Ah, sí? Sí, y sugiere que la novela corta que cierra el libro, Anxieties, The Business of Freedom, tenía potencial para convertirse en la próxima Arrival. Esa comparación es potentísima. Es que Arrival no fue solo una peli de ciencia ficción, fue un fenómeno cultural. Exacto. Demostró que el género podía ser vehículo para una profundidad emocional y filosófica brutal y conectar con un público masivo. Que no era solo para fritis. Exacto. Que un crítico identifique en otro de sus relatos ese mismo ADN, complejidad narrativa, impacto emocional y potencial para trascender el papel, es decir, que la fórmula de Chiang no es una casualidad, es un método, y que aquí había otra historia con la capacidad de convertirse en un hito cultural. Vale, entonces tenemos una calidad literaria abrumadora, una crítica absolutamente rendida a sus pies, y de repente el libro salta a otra dimensión. ¿Pasa al siguiente nivel? Pasa al siguiente nivel. Dos hechos lo catapultan al estrellato generalista. El primero, que el expresidente Barack Obama lo incluye en su famosa lista de lecturas de verano de 2019. Y eso es un cambio de juego total. La lista de Obama no es un canon literario, es un termómetro cultural. Es un prescriptor de un alcance enorme. Enorme. Que una colección de relatos de ciencia ficción se cuele ahí significa que ha trascendido su etiqueta. Lo presenta no como un libro de robots, sino como un libro de ideas relevante para cualquiera interesado en el presente y el futuro. ¿Lo saca del gueto? Totalmente. Lo saca del gueto y lo pone en la mesa de centro de la conversación global. Y el remate final llega poco después cuando The New York Times Book Review, que es probablemente el suplemento literario más influyente del mundo, El que corta el bacalao, vamos. el que corta el bacalao, pues lo nombra uno de los 10 mejores libros de 2019. Y ojo, no de ciencia ficción, uno de los 10 mejores libros del año. Punto. Y eso lo cambia todo. Al lado de las novelas de prestigio, de los ensayos del momento. Y esa es la consagración definitiva. Es el sistema literario, el establishment, reconociendo que lo que hace Chiang no es gran ciencia ficción, es simple y llanamente gran literatura. Sin apellidos. Sin apellidos. Que las herramientas y los temas del género en sus manos alcanzan una universalidad y una profundidad que lo colocan en la primera división de la literatura contemporánea. Resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, parece que el secreto de Exhalation es que, que funciona a muchísimos niveles. Sí, es muy poliédrico. Utiliza conceptos de ciencia ficción increíblemente imaginativos, pero solo como un trampolín para lanzarnos a preguntas que nos llevamos haciendo siglos. ¿Qué es la conciencia? ¿Si somos libres? ¿Qué nos define como humanos? Exacto. Es una obra que te desafía intelectualmente, pero te deja emocionalmente tocado. No te das respuestas. De hecho, sales con más preguntas que cuando entraste. Sales dándole vueltas a la cabeza. Sí, pero también con una mirada nueva. Te da herramientas para pensar sobre tu propia vida desde ángulos que no habías considerado. Te pide que participes, que pienses con él. Y la recompensa es una perspectiva del mundo mucho más rica y más compleja. Pues para terminar, y siguiendo esa línea de invitar a la reflexión, vamos a lanzar una pregunta que surge directamente del material que hemos visto. A ver esa pregunta final.
El último relato de la colección, uno de los inéditos, se titula La ansiedad es el vértigo de la libertad. Sabiendo que la tensión entre el libre albedrío y el determinismo es el corazón del libro, El tema central, sí. ¿qué podría sugerirnos ese título sobre la relación entre nuestra capacidad para elegir nuestro futuro y el pánico que a veces nos provoca la responsabilidad de tener que hacerlo?